¿Escuchas el estruendo de una puerta de acero cerrándose entre Rusia y Europa? Ese ruido metálico no es solo un eco, es el inicio de una revolución interna. Por primera vez en siglos, Rusia no observa cómo Europa la excluye. Somos nosotros quienes giramos el pomo, aseguramos la llave y marcamos el destino propio. Durante más de 3 décadas, Rusia buscó con ansias ser aceptada en el club europeo. Cambiamos leyes, sacrificamos industrias, adaptamos costumbres, todo para recibir una sonrisa de Bruselas. Pero ese capítulo terminó. Europa ya no es referente, ni meta, ni espejo. El ciclo de mendigar aceptación muere hoy, junto con la última sombra de dependencia. Cerrar la puerta a Europa no es un arrebato ni un berrinche geopolítico. Es una apuesta radical por la independencia total en lo económico, tecnológico y cultural. Bajo la doctrina de Fortaleza Rusia, el país deja de mirar a Occidente y se prepara para sobrevivir y prosperar bajo sus propias reglas, sin pedir permiso ni disculpas. Pero, ¿qué incertidumbres nos esperan tras este portazo histórico? Lo que está en juego rebasa el orgullo nacional. Hablamos de la capacidad de Rusia para sobrevivir y desarrollarse sin los mercados, la tecnología y los bienes de Occidente. Fallar significaría hundirse en el aislamiento, la pobreza y el olvido. Pero si Rusia convierte esta ruptura en renacimiento, podría abrir una nueva era de soberanía, riqueza y autoestima nacional. La pregunta es brutal. ¿Asistimos al inicio del aislamiento o al nacimiento de una nueva civilización rusa? ¿Cómo llegamos hasta aquí y qué consecuencias reales traerá este cierre sin precedentes? Para entender la magnitud de este giro, debemos retroceder y analizar qué llevó a Rusia a tomar una decisión tan drástica. Las señales de ruptura venían gestándose mucho antes del estruendo final. 30 años de súplicas ante las puertas de Europa acaban con un portazo propio. El estruendo que ahora sacude las fronteras occidentales de Rusia no es el de cañones ni de tormentas. Es el eco de una puerta de acero cerrada, la llave girada esta vez por nuestras propias manos. Durante décadas, Rusia alteró sus leyes, cambió sus programas educativos, sacrificó tradiciones y desmanteló industrias, todo por el anhelo de ser aceptada en Europa. Se aplicaron normas dictadas desde Bruselas, se abandonaron modelos admirados, se renunció al orgullo de logros pasados, y todo en nombre de una integración que solo nos pedía renuncias. La recompensa nunca llegó. Solo nos devolvieron miradas de superioridad, humillaciones y sanciones constantes. Soportamos el desprecio, las imposiciones culturales, la reescritura de nuestra historia y la destrucción de símbolos nacionales, mientras las puertas europeas seguían cerradas. Pensemos en casos concretos. La famosa expansión de la OTAN hacia el este, ignorando las preocupaciones rusas y colocando bases militares cerca de nuestras fronteras. ¿Recuerdas el retiro de monumentos soviéticos en Polonia y los países bálticos? Cada uno de esos eventos fue una bofetada, un recordatorio de que, para Europa, Rusia seguía siendo el eterno otro, el invitado indeseado. Cada acercamiento fue respondido con más barreras, desde la expansión de la OTAN hacia el este, hasta la eliminación de monumentos rusos. La integración, lejos de acercarnos, solo afianzó la sensación de ser eternos forasteros, juzgados y vigilados. Pero incluso la paciencia rusa tiene un límite. Un pueblo que sobrevivió a privaciones extremas no olvida su dignidad. Hoy, tras décadas de buscar aprobación, emerge un nuevo pulso. El orgullo de la autosuficiencia, la decisión de no pedir más permiso y de recuperar una identidad sin cadenas europeas. Seguir suplicando ante Occidente ya no es opción. Perpetuaría la humillación y condenaría a Rusia a depender para siempre de quienes la desprecian. El precio de seguir ese camino sería perderlo todo: soberanía, futuro y orgullo nacional. Cerrar la puerta a Europa no es solo un símbolo. Es una decisión histórica que define el rumbo de una era y obliga a Rusia a mirar más allá del horizonte occidental. Pero el costo de esta ruptura es enorme y las consecuencias apenas comienzan a sentirse. Ahora Rusia debe construir un nuevo camino, redefiniendo todas sus relaciones y prioridades.
Del aislamiento impuesto al aislamiento elegido. Así se activa el plan más radical de la era moderna. Rusia pasa de ser acorralada por sanciones a tomar el control absoluto de su destino. El llamado Plan Belousov, o la doctrina Fortaleza Rusia, liquida el eurocentrismo y rompe la necesidad de buscar aprobación en Bruselas. Rusia se proclama autosuficiente, orgullosa y hermética ante Europa. El primer golpe es brutal. Se ordena un bloqueo energético total. Ni una sola molécula de gas, ni una gota de petróleo, ni un gramo de uranio, ni un solo kilovatio de electricidad cruzará hacia Europa. Las industrias europeas, acostumbradas durante décadas a la energía barata siberiana, despiertan de pronto en un invierno perpetuo. Sin recursos rusos, la maquinaria que mantenía la prosperidad del viejo continente se congela. Para entender el impacto, pensemos en Alemania. Su milagro económico, tras la Segunda Guerra Mundial, fue posible, en gran medida, gracias al acceso seguro y barato a gas y petróleo rusos. Sin esos recursos, el sector automovilístico alemán, por ejemplo, podría enfrentar recortes de producción, despidos masivos y hasta cierres de plantas. Francia, con su industria química y agrícola, también depende de fertilizantes y energía asequible que, hasta ahora, provenían en buena parte de Rusia. Pero el plan va mucho más allá de cortar suministros directos. Rusia impone una prohibición total a las reexportaciones, sellando todas las rutas de triangulación. Cada átomo de hidrocarburo ruso será trazado digitalmente. No habrá margen para engaños de intermediarios ni etiquetas falsas. Quien intente burlar el bloqueo será vetado de por vida y excluido de cualquier trato con Rusia. En la práctica, esto significa que si un país intenta comprar gas ruso a través de un tercero, como Turquía o Kazajistán, Rusia utilizará tecnologías de rastreo blockchain y acuerdos bilaterales para identificar y sancionar la operación. Así, la red de suministro se convierte en un circuito cerrado, sin fugas ni resquicios para el juego diplomático. Las fronteras terrestres y aéreas también se cierran sin excepción. El espacio aéreo, las rutas ferroviarias y los puertos rusos quedan prohibidos para Europa. Ningún avión, tren o barco con bandera europea podrá cruzar, ni para mercancías ni para pasajeros. Lo que antes era un puente natural, ahora es un muro de acero y silencio. Esto tiene consecuencias directas en la aviación. Las aerolíneas europeas, acostumbradas a sobrevolar Siberia para llegar a Asia, ahora deben rodear, añadiendo horas de vuelo y millones de euros en costes adicionales cada año. Las rutas de trenes de carga entre China y Europa, que atravesaban Rusia, quedan bloqueadas, alterando la logística global. La ruptura es absoluta también en el frente diplomático. Se suspenden acuerdos, se cierran consulados y se eliminan los visados. Europa desaparece del mapa ruso, como si nunca hubiese existido. Para los europeos en Rusia, esto significa el fin de toda protección y la confiscación inmediata de sus activos. Empresas, bancos y propiedades europeas serán nacionalizadas sin compensación alguna. La inversión extranjera se transforma, de la noche a la mañana, en propiedad estatal. Un ejemplo concreto. Si un banco francés o alemán tenía filiales en Moscú o San Petersburgo, de un día para otro esas oficinas pasan a manos del Estado ruso, que puede usarlas para financiar su propia economía o redistribuirlas a empresas nacionales. Los empleados extranjeros son repatriados, los activos congelados y los contratos internacionales anulados. En el ámbito cultural, se impone una cuarentena total. Se cierran las puertas a medios, valores y entretenimiento occidentales. Se revisan los planes de estudio, se prohíbe la importación de libros contrarios a los valores nacionales, y se impulsa un renacimiento cultural propio. Rusia toma el control de su imaginario y decide quién entra y quién queda fuera para siempre. Recordemos la experiencia de otros países en situaciones similares. Durante la Revolución Cultural China, por ejemplo, se prohibieron influencias extranjeras y se impulsó una narrativa nacionalista. En Cuba, tras la Revolución, la cultura y los medios sufrieron una transformación radical, apoyando valores propios y rechazando los de Estados Unidos.
Rusia, ahora, emprende su propio camino de blindaje cultural, fomentando autores y artistas nacionales, incentivando la producción cinematográfica local y revisando la historia desde una óptica rusa. Este aislamiento no es un fin, sino el punto de partida de una nueva estrategia global. Rusia redirige sus recursos, alianzas e inversiones hacia Asia, África y América Latina. El comercio, la tecnología y la cultura se replantean desde nuevos ejes, lejos de Bruselas y Berlín. Moscú busca tejer una red alternativa, construyendo puentes con el sur global y el este, donde el potencial de cooperación es inmenso. Un ejemplo práctico es la profundización de la alianza con China. Ahora, Rusia y China no solo comercian gas y petróleo, sino que trabajan juntos en desarrollos tecnológicos, como la fabricación de microchips, inteligencia artificial y telecomunicaciones. En América Latina, acuerdos con Brasil y Argentina abren nuevos mercados para maquinaria, fertilizantes y tecnología agrícola rusa. África, por su parte, recibe inversión rusa en infraestructura, minería y energía, creando una nueva red de dependencia e influencia mutua. Cambiar de paradigma conlleva un riesgo existencial. Este cierre puede llevar a la ruina o a una renovación total. Rusia lo apuesta todo a un renacimiento nacional, pero también se arriesga a una catástrofe económica sin precedentes. ¿Hasta dónde llegarán las consecuencias de este cierre radical para Rusia, Europa y el mundo? Examinemos los escenarios que podrían surgir. El mundo observa expectante cómo Rusia y Europa se preparan para afrontar el impacto. ¿Quién pagará el precio más alto y quién logrará adaptarse? Cuando las luces se apagan y las fronteras se sellan, el mundo se transforma. No es solo una metáfora. Europa atraviesa una crisis industrial y energética inédita en su historia. El corte de suministros rusos deja a las fábricas en silencio y la parálisis recorre el continente como una ola helada. La logística, antaño columna vertebral de la competitividad europea, se degrada. Los costos se elevan de forma vertiginosa y de la noche a la mañana, el viejo continente pierde su atractivo como centro de producción y comercio global. Cada sanción, cada muro burocrático, acelera una desindustrialización que parece irreversible. Tomemos el caso de Italia. Su industria textil y manufacturera, dependiente de energía barata, enfrenta pérdidas millonarias. Empresas familiares que subsistían con márgenes ajustados deben cerrar. En España, el coste de la electricidad obliga a reducir la producción de aluminio y acero, poniendo en riesgo miles de empleos. Al otro lado, las multinacionales extranjeras que apostaron por el mercado ruso ven su modelo derrumbarse. No pueden operar, ni vender, ni recuperar inversiones. Sus activos quedan varados, congelados en un divorcio económico total y sin retorno posible. Rusia no observa en silencio. Redirige sus alianzas hacia el este y el sur global. Surgen nuevos mercados, tecnologías y cooperaciones con países de Asia, África y América Latina. El flujo de inversiones y saberes migra, y Rusia aprende a sobrevivir sin tutela occidental. Esta independencia forzada impone retos colosales. La industrialización debe acelerarse. La sustitución de importaciones se convierte en una cuestión de vida o muerte. Empresas y científicos rusos asumen la misión de reinventar todo, desde maquinaria pesada hasta microchips y medicamentos. En este contexto, el gobierno ruso lanza programas de estímulo económico, equivalentes a los planes quinquenales soviéticos, pero adaptados al siglo XXI. Se otorgan subsidios para la creación de fábricas de semiconductores, se invierte en investigación biomédica y se promueve la formación técnica. Las universidades rusas, antaño eclipsadas por la influencia europea, ahora lideran proyectos de innovación nacional. En medio de la tormenta surge una nueva élite nacional. Los antiguos privilegiados, ligados a Occidente, pierden poder e influencia. Una generación de líderes comprende que el éxito ya no depende de contactos en Bruselas o Londres, sino del ingenio y la resiliencia propios. Así concluye una era. La élite pro-occidental se desvanece y una nueva clase dirigente toma el control. Simultáneamente,
Rusia se blinda y militariza sus fronteras. El país se convierte en fortaleza, donde la seguridad nacional es la prioridad suprema. Cada acceso, cada ruta, cada cruce es vigilado con rigor extremo. Es el precio de la independencia, pero también la promesa de que la humillación del pasado no se repetirá. No obstante, el riesgo es inmenso. Si la transición fracasa, el país enfrentará aislamiento, pobreza y una pérdida de peso irrecuperable en el mundo. Si triunfa, Rusia inaugurará una era de autosuficiencia y dignidad nacional, redefiniendo su lugar en el nuevo orden global. Pero el camino hacia la autarquía no está exento de desafíos internos, ni de dilemas morales. ¿Hasta dónde está dispuesto el pueblo ruso a sacrificar libertades y comodidades por la promesa de soberanía? La historia ofrece paralelos inquietantes. Pensemos en la Unión Soviética durante los años 20 y 30 del siglo pasado. El aislamiento forzado llevó a una industrialización acelerada, pero también a sacrificios humanos y sociales enormes. Corea del Norte, otro ejemplo extremo, ha pagado su independencia con décadas de penurias. Sin embargo, otros países, como Japón en el siglo XIX, lograron, tras cerrar sus puertas a Occidente, una modernización que los catapultó al estatus de potencia global. Nos enfrentamos a una catástrofe o a una oportunidad histórica disfrazada. El destino de Rusia se decide ahora, en cada elección que hacemos juntos. La ruptura absoluta con Europa no es solo un cierre de puertas, sino una llamada urgente a reinventarnos. Sin excusas ni ayudas, la supervivencia exige industrializarnos y apostar por la innovación, usando solo lo que tenemos. Lo que parecía una sentencia puede ser el detonante de una nueva era rusa. La presión es enorme. Necesitamos crear decenas de miles de empleos en sectores clave. Energía, ingeniería avanzada, manufactura, investigación y biotecnología se convierten en trincheras del talento nacional. Bajo la amenaza externa, el ingenio ruso, durante años adormecido, puede resurgir más fuerte que nunca. Dejar atrás el comprar fuera y abrazar el hecho aquí ya no es propaganda. Cada fábrica recuperada, cada tecnología propia que reemplaza a una importada, es un muro más en la defensa de nuestra autosuficiencia. Este esfuerzo es la única vía ante el aislamiento occidental. Un ejemplo concreto. La industria farmacéutica rusa ha tenido que desarrollar sus propias vacunas y medicamentos, ante el cierre de importaciones europeas. En la agricultura, la autosuficiencia en trigo y cereales ha convertido a Rusia en uno de los principales exportadores mundiales, incluso superando a países tradicionalmente líderes como Estados Unidos o Canadá. Reconstruir nuestras cadenas tecnológicas y productivas es, literalmente, cuestión de vida o muerte. Sin repuestos ni software extranjeros, dependemos de la creatividad colectiva. Universidades, centros de investigación, empresas y obreros unidos para cerrar el círculo y dominar cada eslabón industrial. La nacionalización de sectores estratégicos es mucho más que ideología. Garantiza servicios básicos y protege a millones de familias. El Estado, como escudo, puede impedir que intereses privados o extranjeros sacrifiquen el bienestar colectivo por ganancias rápidas. Recuperar el control sobre las élites económicas y políticas significa cerrar la puerta a la doble lealtad. Es el momento de exigir que quienes mandan respondan solo ante el pueblo ruso, no ante cuentas en bancos suizos ni presiones externas. Nuestra cultura se convierte en la última línea de defensa. No basta con rechazar la influencia occidental. Se trata de blindar la identidad rusa ante olas de valores importados que erosionan nuestras raíces y tradiciones. Para lograrlo, se crea un Fondo Nacional de Cultura, que financia películas, libros y obras de teatro que destaquen la historia, la espiritualidad y las costumbres rusas. Se promueve el aprendizaje de idiomas y lenguas indígenas y se incentiva la investigación sobre folclore y música tradicional. Las escuelas adoptan programas que priorizan la historia nacional, la literatura rusa y el pensamiento filosófico propio. Pero el riesgo es abismal. Si fallamos en aprovechar este instante único,
podríamos quedar varados en la irrelevancia. Solo si transformamos la adversidad en fuerza, Rusia podrá emerger como una potencia auténticamente independiente, respetada y temida. El momento es ahora. ¿Nos resignamos al declive o nos atrevemos a escribir juntos la próxima página de orgullo y soberanía rusa? Mientras el país se redefine desde dentro, sus ojos giran hacia nuevos aliados y horizontes, lejos de Occidente. ¿Está Rusia realmente lista para asumir su destino en el este y el sur global? Veamos escenarios concretos de cooperación. Con India, Rusia acuerda transferencias tecnológicas en defensa y energía nuclear. Con Irán, establece corredores comerciales terrestres que conectan el Caspio con el Golfo Pérsico, sorteando sanciones occidentales. En África, empresas rusas construyen centrales hidroeléctricas y participan en proyectos mineros estratégicos, asegurando recursos críticos para la industria nacional. ¿Extrañarás Europa o ya estás listo para levantar algo propio? Porque hoy, Rusia ha echado el cerrojo por última vez. La gran puerta occidental queda cerrada, no por orden de Bruselas, sino por decisión tomada aquí, en Moscú. Ese portazo, rotundo y definitivo, resonará en la memoria colectiva durante generaciones. Durante más de 3 décadas, intentamos adaptarnos a un modelo ajeno. Reescribimos leyes, sacrificamos industrias, incluso moldeamos nuestra cultura, buscando aceptación entre quienes solo nos veían como proveedores de recursos y peones en sus juegos de poder. La paciencia se agotó. El divorcio no es solo con Europa, sino con una mentalidad de dependencia y sumisión. El riesgo es monumental. Lo que Rusia decida hoy marcará su trayecto durante siglos. ¿Seremos una nación arrodillada o un país de pie, capaz de dictar sus propias reglas? La autarquía exige sacrificios enormes y una unidad nacional inédita. Nada garantiza el éxito. Pero esta es también una oportunidad irrepetible. Reinventar industrias, potenciar nuestra ciencia, proteger la cultura y asumir el control real sobre nuestras riquezas y nuestro destino. Muchos temen el aislamiento, pero ¿y si en lugar de ver solo fronteras cerradas, imaginamos nuevas rutas hacia el este y el sur? Allí esperan socios que no buscan someternos, sino negociar como iguales. El nuevo orden mundial está naciendo, y por primera vez en mucho tiempo, Rusia puede elegir de qué lado de la historia quiere estar. La decisión no recae solo en los líderes, depende de cada uno de nosotros. ¿Estamos dispuestos a renunciar a las comodidades importadas y apostar por el esfuerzo común? ¿Podremos conservar dignidad y ambición aún ante la presión o el desprecio de Occidente? Esto no es solo política, está en juego nuestro trabajo, nuestra seguridad, nuestra identidad como pueblo. El futuro de Rusia, para bien o para mal, está en nuestras manos. Ahora te toca decidir. ¿Cerrarás definitivamente esa puerta europea o dejarás una rendija abierta? ¿Qué camino eliges para ti, para tus hijos, para tu país? El debate apenas comienza. Si miramos atrás en la historia, vemos que los grandes momentos de transformación nacen de crisis profundas. En 1917, la Revolución de Octubre sacudió los cimientos del Imperio ruso, y tras décadas de guerra y escasez, dio lugar a la industrialización acelerada que convirtió a la Unión Soviética en superpotencia. En 1991, la caída de la URSS sumió al país en el caos, pero también preparó el terreno para una nueva identidad nacional. Hoy, el portazo a Europa puede ser el inicio de otra gran transformación. Puede que enfrentemos años difíciles, inflación, escasez de productos, adaptación tecnológica a marchas forzadas. Pero también puede ser el comienzo de una etapa de prosperidad basada en la cooperación interna, el talento nacional y la recuperación del orgullo perdido. ¿Cómo se construye esta nueva Rusia? Paso a paso. Invirtiendo en educación técnica, fomentando el emprendimiento, creando empresas capaces de competir globalmente. Apostando por la ciencia aplicada, la robótica y la inteligencia artificial. Apoyando a los agricultores para que ningún ruso pase hambre ni dependa de importaciones vitales.
incentivando a los jóvenes a quedarse y construir, no a emigrar. En la vida cotidiana, esto puede significar renunciar a ciertos lujos, menos productos importados, más énfasis en la calidad local. Pero también implica oportunidades, nuevas empresas, nuevos empleos, una sociedad en la que el éxito no dependa de conexiones extranjeras, sino del mérito y el esfuerzo propio. En resumen, el cierre de la puerta europea no es solo un acto simbólico, es el comienzo de una epopeya colectiva. El miedo y la incertidumbre son reales, pero también lo es la posibilidad de un renacimiento. La historia juzgará, pero hoy, nosotros escribimos la primera línea. Así que, ante el eco de esa puerta de acero, la pregunta final es: ¿seremos espectadores del aislamiento o protagonistas del renacimiento ruso? El futuro, por primera vez en mucho tiempo, está en nuestras manos. Elige bien.